Buenos días, es un placer estar acá en Colombia. Vengo por una extensa gira por Colombia y es un placer terminarla acá en esta muy hermosa institución. Y yo quiero hablarles de la actualización en amiloidosis hereditaria por transtiratina y la experiencia que tenemos en Argentina, que sé que ahora también tienen una gran experiencia ustedes y creo que vamos a colaborar mucho en los años venideros. La próxima. Declaración de conflictos de intereses. Bueno, se nos mezcla acá un poquitito las cosas, pero igual se las voy a decir porque no están los pasos. Básicamente quiero hacerles una introducción de lo que es la amiloidosis familiar por transtiretina, que es una polineuropatía descubierta hace muchísimos años por un excelente neurólogo, el doctor Corinio Andrade. Él la describe en un grupo de pacientes en una isla de pescadores, en un pueblo de pescadores en Portugal, y es una enfermedad sistémica. Yo aclaro siempre esto en la primera diapositiva, que es una enfermedad sistémica, severa, potencialmente mortal, autosómica dominante, que esto nos habla de que los pacientes van a tener su descendencia comprometida. Y es importante reconocer esto porque nosotros ahora con los tratamientos actuales podemos ayudar mucho a esta descendencia, recordando que la enfermedad a veces tiene un delay de aparición de entre 40 y 50 años con sus primeros síntomas. Esta característica progresiva, ¿sí?, de la enfermedad hace que nosotros tengamos que estar muy pendientes de ella. Las primeras inicios de esta enfermedad, como les decía, fue en Portugal. Se sabe que en Suecia y en Japón también tenemos mucho, y acá no se ve ahora en la filmina, pero la prevalencia actual basada en la epidemiología de Portugal, Suecia y Japón es de 18.000 pacientes, pero sabemos que si nosotros incorporamos a la otra epidemiología de los otros países como Argentina, como Brasil, donde es endémica, incluso Colombia, Estados Unidos, los pacientes podrían llegar a casi 40.000 personas y esto sabemos que está en aumento. La próxima, por favor. Para recordarles esto, la distribución global, Suecia, Portugal y Japón y Brasil, que son las más comunes porque son las más endémicas, donde más hay pacientes. Luego el resto ya del mundo se está haciendo más global la enfermedad. La próxima. Bien, recordarles rápidamente la fisiopatología. Hablamos de amiloidosis familiar por transtiretina. Tenemos que saber qué es la transtiretina. No es otra cosa que la prealbúmina, la transportadora de retinol y tiroxina. Se sintetiza casi exclusivamente en el hígado, pero a los fines de recordar que cuando hacemos los tratamientos van dirigidos a la síntesis en hígado, deberemos recordar que los plexos coroides y retina también son productores de esta proteína. Se sintetiza la proteína, esta variante de la proteína mal formada, mal plegada, y se deposita en los órganos blancos. Esa es la fisiología de lo que pasa con la enfermedad. Lo hablamos recién, la distribución global, y tiene una característica muy especial que es importante recordarla. La distribución global hace que cada población tenga también su variante específica. Eso nos recordamos, nosotros en Argentina tenemos la variante más común, que es la de Portugal, Suecia, Japón y Mallorca, por ejemplo, que es la VAL 30MET o VAL 50MET, depende cómo tengan la lectura. Y, por ejemplo, la descendencia afroamericana en regiones como Estados Unidos, Colombia, acá donde estamos ahora, la VAL 122 con un compromiso más cardiológico que polineuropático como es la VAL 50MET. Recordar que el gen está en el cromosoma 18, que hay mucho más de 130 mutaciones, la verdad que mes a mes se definen nuevas mutaciones encontradas, que las mutaciones definen el cuadro clínico y que tiene una prevalencia altamente variable. Si sabemos que el 100% de las familias, tiene una penetrancia del 100% en aquellas familias con varias generaciones en regiones endémicas. Para tratar de ejemplificar de por qué esta enfermedad nos es tan difícil a veces diagnosticarla, es este delay que, como yo les decía, de entre 30 y 40 años del inicio de los primeros síntomas. Fíjense que en el gráfico que están viendo a la izquierda, donde son microscopía electrónica, el tetrámero, la configuración molecular normal de la TTR es el tetrámero, que cuando está mutada se disocia en monómeros, luego en oligómeros y luego después hace los depósitos de la fibrila de amiloide. Todo eso lleva un tiempo de hacerlo y si ustedes ven en el gráfico que está más abajo, donde ven que los pacientes que tienen su mutación, desde su nacimiento ya tienen la mutación, pero recién a los 30 años empieza ese depósito y a los 40 años es más o menos la edad
acá donde empiezan los primeros síntomas. ¿Y qué característica tienen estos primeros síntomas? Es que primer síntoma y luego es otro síntoma y luego es una recta ascendente muy rápida, y lo que estamos tratando de buscar nosotros ahora es tratar de llegar antes de que los síntomas estén, o por lo menos encontrar signos de que el paciente está con síntomas pero no lo está reconociendo. En el gráfico de la derecha es cómo es la evolución de los depósitos de amiloide, el compromiso de la fibra fina, que es lo primero que nos vamos a encontrar, es una enfermedad que típicamente tiene compromiso de fibra fina primero, y luego los síntomas sistémicos que van progresando. Y fíjense que cómo esa curva es muy rápida ascendente y el compromiso y la discapacidad del paciente es muy importante. La próxima. Rápido para mostrar de que el compromiso en amiloidosis familiar puede estar en cualquier parte de la economía del cuerpo, en especial el sistema nervioso periférico, con la característica de neuropatía de fibra fina primero, luego hacen un compromiso motor axonal característico, pero el compromiso disautonómico es importante. Con los pacientes presentan muchas veces su inicio con trastornos en el ritmo evacuatorio, con diarrea, constipación. Lo hemos escuchado recién en una excelente charla, cómo el sistema autonómico se afecta, y es característico la diarrea o la constipación en forma explosiva, intercalando entre semanas el ritmo, la disfunción eréctil en el hombre, la sequedad vaginal en la mujer, la hipotensión ortostática. Y recordar nuevamente que la producción mayor es en el hígado, pero que siempre hay una producción menor, que es en los plexos coroides y en retina, que es lo que a veces influye cuando nosotros estamos con un tratamiento muy efectivo, pero que el paciente a veces tiene alguna progresión más, es porque ahí no podemos todavía llegar con el tratamiento. La próxima. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nosotros tenemos que encontrar en esta enfermedad? Próxima. Nada más. Es, como les decíamos, la disfunción eréctil. Siempre la pongo primero, es el síntoma que menos el paciente reconoce o que nos dice, y si no le preguntamos, y es el que más marca al paciente y en su vida también. Los trastornos gastrointestinales, diarrea, diarrea, constipación, que se alternan con esos, las crisis de náuseas o de vómitos. La próxima. Los síncopes, ¿sí? El síncope es una presentación también muy característica de la enfermedad, tanto en variantes cardiológicas como neuropáticas. El síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano con una característica especial, bilateral, más común en las regiones no endémicas y de inicio tardío, como es la que nosotros particularmente tenemos en Argentina. Nosotros encontramos muchos síndromes del túnel carpiano bilateral en pacientes que no tienen una mecánica para producirlo, eso es lo que nos llama más la atención. Las disestesias y parestesias que se asocian al cuadro de neuropatía de fibra fina, para ir terminando ya también con un compromiso de las fibras motoras, donde los pacientes llegan a tener hasta anestesia total de los pies. Nosotros es clásico que tengamos en muchos pacientes que instruirlos para que cuando tengan que bañarse primero testeen el agua, porque sufren quemaduras severas, o que no cocinen. Tenemos pacientes que tenemos que decirles que no cocinen porque no pueden medir la temperatura. Una más y otra más. Bien, y resumiendo estos síntomas, y uno en especial que no debemos nunca dejar de preguntar, y que es el primero que muchas veces el paciente nos refiere, es la fatiga y la pérdida de peso. Más o menos entre más o igual a 5 kilos es lo que uno busca, pero a veces los pacientes vienen con pérdidas mucho más severas. Recordar que las variantes definen los síntomas. Como les decía, VAL 30MET o VAL 50MET de inicio temprano tiene más trastornos sensitivos y dolor que compromiso del túnel carpiano, como la de inicio tardío. Los síntomas siempre van de distal a proximal, se comporta como una neuropatía de fibra fina longitud dependiente. Los síntomas autonómicos, como hemos hablado, disfunción eréctil, las crisis de diarrea, las crisis de vómitos son muy importantes y que son los primeros síntomas en aparecer. Los síntomas cardiovasculares, tanto en el fenotipo cardíaco como en el polineuropático, aparecen, la hipertrofia cardíaca por el depósito de amiloide, el síncope cardiogénico y el edema en los pacientes, y también sabemos que el depósito en otros órganos hace que los pacientes tengan trastornos oculares, muchas veces no referidos o confundidos con otras patologías, y actualmente sabemos que la economía del cuerpo recibe depósitos de amiloide, de la transtiretina mutada, pero bueno, es lo que estamos haciendo ahora, de ver cuál otro grupo de síntomas nos puede ayudar a hacer un diagnóstico más precoz. La próxima.
la diapositiva clásica de lo que es la neuropatía de longitud dependiente y no longitud dependiente. La pongo siempre para que uno de estos se fije esto, de que en amiloidosis familiar es longitud no dependiente, es característica, miembros inferiores, miembros superiores, distal. La no longitud dependiente de neuropatía de fibra fina sabemos que está asociada a otra patología, en especial patología reumatológica, por ejemplo, el síndrome de Sjögren es más característico, pero no es característico de esta enfermedad. La próxima. Les decía de los síntomas disautonómicos y qué tan importantes son en el estudio NeuroTTR y en el registro de TAUS, un registro que ya como ven ahí lleva mucho más de 1006 pacientes con amiloidosis familiar. Se vio que el primer síntoma que tenían los pacientes de disautonomía era la diarrea, la constipación, los trastornos de disfunción sexual y que van a la par de la hipotensión ortostática, que quizás la hipotensión ortostática sea un síntoma bastante más llamativo, que el paciente lo consulte, y los otros, la verdad que a veces son confundidos, los pacientes pasan por muchos médicos, ya vamos a ver una diapositiva donde les muestro que los pacientes antes de llegar al diagnóstico, muchos pasaron por 5 profesionales antes de un diagnóstico de amiloidosis. La próxima. Un párrafo aparte, y siempre quiero hacerlo cuando ya me adentro en el diagnóstico de cómo lo hacemos. El diagnóstico es clínico, obviamente, pero tenemos el apoyo de muchos estudios. Siempre pongo el ejemplo del electromiograma, que es un estudio excelente para muchas cosas, para neuromuscular nos ayuda, han hablado hoy de todo lo que nos ayuda y de cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que pedirlo, pero en la amiloidosis familiar con transtiretina puede dar normal. ¿Por qué da normal? Porque nosotros con el electromiograma medimos fibras motoras gruesas, no las fibras finas, con lo cual puede dar normal. Eso no es indicativo que el paciente no tenga una neuropatía, y cuando tienen la neuropatía, clásicamente vemos una neuropatía axonal, y también es de gran ayuda porque es el que nos permite ver el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? El bilateral que estábamos hablando. Así que es importante el electromiograma, recordar esto, y yo lo pongo siempre y lo remarco, normal puede estar el electromiograma. La próxima. Para eso tenemos cosas más específicas, aparte de los estudios disautonómicos, que es uno que nosotros usamos bastante seguido, no tanto lo que quisiéramos porque no lo tenemos disponible en la Argentina, que es el QST, que es el que mide específicamente fibras finas. Es un estudio que requiere bastante la colaboración del paciente, pero que en manos expertas y con mucha paciencia es un estudio que a nosotros nos permite plasmar en un estudio lo que al paciente le está pasando con esos síntomas sensitivos. Hoy yo les decía que el depósito de amiloide con transtiretina, TTR mutada, puede estar en muchos lados. La revisión oftalmológica es mandatoria en estos pacientes. Nosotros a todos los pacientes se le pide la evaluación oftalmológica. Y es tan sencillo como que en los primeros dos, las fotos que están viendo, A y B, son estudios de lámpara de hendidura que se hacen en un consultorio habitualmente, es la rutina de un oftalmólogo, que puede ver los depósitos de amiloide, como se ven ahí, y si uno llega un poco más específicos, puede hacer una tomografía, una OCT, en la cual se ven, esto es característico de la amiloidosis familiar por transtiretina, los depósitos se ven como erupciones solares. Esto es patognomónico, este estudio fue hecho en un paciente con cataratas bilateral, que fue evolucionando de una catarata del ojo izquierdo al derecho, en el cual alguien sospechó que había algo más, y este paciente fue positivo por amiloidosis familiar, y ahí es donde nosotros podemos ver estos depósitos. La próxima. De todos los que hemos hablado, se habrán dado cuenta que a veces es difícil hacer el diagnóstico de amiloidosis familiar, y muchas veces, y es lo que más nos está a veces enlenteciendo el diagnóstico, es los diagnósticos erróneos de otras patologías en las cuales simulan otras patologías, bien digo, y que son amiloidosis familiar. En especial, la neuropatía, la CIDP, que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, se ha visto, y hay series bastante grandes de esto, que en estos pacientes en los cuales no responden al tratamiento habitual, no responden a inmunoglobulina, no responden a corticoides, o tiene alguna variante distinta, esos pacientes deben ser testeados para amiloidosis familiar por transtiretina, y muchas veces se encuentra que son positivos y lo que estaban tratando era una amiloidosis familiar y no la CIDP. Así que es importante, si tienen pacientes en los cuales la evolución no es la habitual que ustedes conocen, deberían buscarlo. Y como ven, después hay otras patologías que la simulan. La estenosis del canal lumbar es una que está también, yo diría que viene casi segunda por abajo de la CIDP, y el resto, yo siempre lo digo, que a uno le parece que fuera raro confundir una esclerosis lateral amiotrófica con esta enfermedad, pero puede pasar, ¿sí? Hay variantes de esclerosis lateral amiotrófica, una pseudopolineurítica, que a veces puede cambiar.
y a veces en esos pacientes en los cuales tienen diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica por 10 años, cosa que eso no sería lo habitual de pasar en estos pacientes. Uno ahí lo podría, pero yo creo que se lleven de acá todos estos diagnósticos que están ahí, pero el de la 6DP creo que es el que más se tienen que llevar. El del túnel carpiano bilateral, los pacientes nos pasa a nosotros que vienen tratados y operados por túnel carpiano bilateral y tienen alguna otra condición, no se indagó en el examen físico. Nosotros cada paciente que vemos en el consultorio, porque estamos muy sensibilizados con estas patologías, siempre preguntamos asociado a qué está ese túnel carpiano, si al trabajo o alguna cosita clínica nueva. La próxima. Cuando uno tiene que hacer diagnóstico en estas enfermedades que son difíciles de hacer el diagnóstico, que son raras, o lo que yo me gusta decir un poco más, que son poco conocidas, de raras está teniendo cada vez menos, por lo menos nosotros estamos teniendo un gran diagnóstico en los pacientes. Clásicamente antes teníamos las banderas rojas, si bien estas son las banderas rojas porque de acá se basaron, pero ahora fueron diferenciadas, ¿sí?, de inicio tardío en de inicio temprano. En inicio temprano sabemos que esos pacientes en el cual tienen una neuropatía progresiva y algunos de estos síntomas que están ahí marcados, que es la pérdida inexplicable de peso, o trastornos cardíacos, opacidades vítreas o anormalidades renales, uno debería pensar en amiloidosis familiar. Y en las de inicio tardío, que es la que nosotros más tenemos de prevalencia en Argentina, ahí donde esos pacientes con una neuropatía progresiva, que no le encontramos la causa, o la 6DP en su variante, y con alguna de estas características, solo una tiene que estar presente: historia familiar, túnel carpiano bilateral, compromiso disautonómico, trastornos de la marcha, compromiso cardíaco. Ahí uno le tiene que hacer pensar en esta enfermedad, así que esto es lo que a nosotros, antes lo decíamos banderas rojas, ahora está un poquito más separado, es una bandera roja separada. Próxima. ¿Y cómo hacemos un algoritmo diagnóstico? También hay que separarlos en regiones endémicas y no endémicas, si no corremos en la dificultad y en el problema de hacer diagnóstico tardío. Todo esto está hecho a hacer un diagnóstico temprano. El objetivo actualmente, aparte del tratamiento, es hacer un diagnóstico temprano. En lugares endémicos quizás es un poco más corto, porque son pacientes que ya se sabe que la familia es positiva, donde se hace un consejo genético, donde se hace el test de transtiretina, donde es positivo el paciente, se lo tiene en el pool de pacientes portadores y se le hace un monitoreo periódico recomendando la biopsia, y cuando uno encuentra en la biopsia el depósito de amiloide, ya debería ser tratado para amiloidosis haciendo una terapia temprana. En los lugares no endémicos, como acá, como en casi toda Latinoamérica, menos Brasil, en ese pool de pacientes en los cuales tiene una polineuropatía y no sabemos por qué es, la primera línea de investigación da negativa, los pacientes deberían tomar dos caminos, ¿sí? Nosotros preferimos que siempre sea el camino de la derecha, haciendo el test genético temprano. Lo tenemos disponible en forma gratuita gracias a la industria de los laboratorios, que nos permite hacerlo gratis el estudio, y con criterio nos ayudó a hacer un diagnóstico temprano. Si uno tiene un test positivo en un paciente con esa polineuropatía, que era, como les decía, típica en su evolución, uno tiene el diagnóstico temprano de amiloidosis, paciente sintomático, temprano el diagnóstico, la terapia es temprana. Si nos vamos por la otra rama de hacer una biopsia, tenemos la particularidad que en las regiones no endémicas las biopsias pueden dar negativos porque el depósito es parcheado. Tenemos pacientes hasta con 5 biopsias realizadas en distintos lugares negativas y eran pacientes positivos. Esto hace que se tarde en hacer el diagnóstico, y cuando uno ya llega al test genético, fíjense que pasó el doble de años para el diagnóstico de la enfermedad. La próxima. Llegamos a lo que es el fenotipo mixto. Siempre hablábamos de fenotipo cardíaco, fenotipo neurológico. Sabemos ahora que los pacientes tienen un predominantemente compromiso cardíaco en sus variantes, en especial en la 142, la mutación más común cardiológica presente acá en Colombia. Es predominantemente cardiológico, pero en su evolución va a tener compromiso neurológico, y el compromiso neurológico, predominantemente neurológico, como es la que tenemos más comúnmente nosotros en Argentina, eso en algún momento también va a ser un compromiso cardiológico si es que no apareció al mismo tiempo los dos, y ahí tenemos el fenotipo, y esto es importante para la terapia que se viene. Ya tenemos muchas opciones terapéuticas, y esas opciones van a depender más del fenotipo mixto que de cada predominancia de fenotipo cardíaco neurológico. La próxima. El manejo global, rápidamente, es decirles que en casi toda la patología neuromuscular, si no tenemos al paciente con escalas antes de cualquier tratamiento, se nos dificulta luego. Hoy lo han dicho también acá, tenemos que hablar un mismo idioma, entonces tenemos escalas que ahora las vamos a ver un poquitito, hacerle
los test autonómicos, las escalas autonómicas, las escalas neurológicas, si como tenemos siempre contacto, y esto es multisistémico, hablar con los cardiólogos para que ellos mismos nos digan en qué escala cardiológica está el paciente, para así poder hacer una terapia mucho más efectiva y el seguimiento del paciente. La terapia la podemos dividir en sintomática, siempre ponemos mucho énfasis en los trastornos autonómicos porque son los que condicionan la vida del paciente y la calidad de vida del paciente, entonces son muy difíciles de tratar en esta enfermedad, pero es lo que tratamos de buscar que tenga mayor confort para pasar a la terapia bien selectiva o dirigida de amiloidosis familiar, donde ahora tenemos 4 fármacos y 2 en camino, que son la evolución de cada fármaco, las cuales nos van a permitir hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Para la próxima. Este gráfico me parece excelente. Nosotros tenemos en la enfermedad, la medimos en 3 escalas. Escalas que son bastante difíciles hay veces cuando el paciente está en ese claro oscuro entre un estadio 1, 2 o un estadio 2 y 3 en la escala de Coutinho. Fíjense que simplemente define paciente estadio 1 que camina con dificultad, paciente 2 que requiere alguna asistencia y 3 que está recluido en la cama o una silla de ruedas. Esto es pues ya les digo, este gráfico está muy interesante porque lo relaciona con la escala de discapacidad de polineuropatía, que es un poquitito más que nos permite a nosotros hacer dónde está el paciente, en qué grado está el paciente, y si uno ve la parte de arriba es cómo evolucionó la parte de la neuropatía periférica, y eso lo vamos relacionando. Y lo importante acá es, vean abajo, cuánto tiempo tarda cada paciente en pasar de escala, y es poco. Fíjense que un paciente desde el inicio de sus síntomas en una escala, en un estadio 1, en 5 años ya puede estar en estadio 2 y en 10 años en estadio 3, en la de inicio temprano, y las que son de inicio tardío se acorta casi a 4 años. Y esto es discapacidad del paciente del estadio 3. Actualmente, lamentablemente, no tenemos opción terapéutica para ese paciente cuando está en estadio 3. La próxima. El tratamiento multidisciplinario, como les decía, en el gráfico que ven ahí con un redondel rojo, es cuántos médicos vieron al paciente antes del diagnóstico. Más de 5 profesionales lo han visto antes de tener el diagnóstico. Solamente el menos del 10%, un solo médico lo ve y hace el diagnóstico. Es difícil que un solo médico lo haga, pero tendemos a que sea 1 o 2 nada más, no 5, eso implica muchos años. Si ven ahí la expectativa de vida de los pacientes, en la predominantemente cardiológica son 2 a 5 años y en la predominantemente neuropática son 8 a 10 años, y permítanme decirle que eso se acorta si es predominantemente neuropático y no tiene compromiso cardíaco, porque eso lo va a achicar. La próxima. Vamos a ir un poquitito más rápido. Vamos más rápido. Vamos a definir las estrategias de tratamiento, es dónde vamos a hacer el tratamiento. El tratamiento, si sabemos que la producción está en hígado, predominantemente, vamos a tener que hacer foco en hígado, y al inicio el primer tratamiento fue el trasplante de hígado, luego se trató de estabilizar el tetrámero con los estabilizadores, y lo que actualmente tenemos, y es lo que estamos más interesados en esta terapia, es los silenciadores genéticos, que es los modificadores de la enfermedad. La próxima. Este gráfico está basado en lo que actualmente está autorizado, ¿sí?, por la FDA o la Agencia de Europa para el tratamiento. La polineuropatía por amiloidosis familiar con la variante polineuropática, estadio 1, tafamidis, patisiran, inotersen o trasplante hepático. En estadio 2, por eso es importante los estadios, porque definen tratamientos. Vuélveme al anterior. Definen tratamiento, y ahí donde tenemos en estadio 2 solamente podemos usar los modificadores, modificadores genéticos, y cuando estamos hablando en la cardiológica, con el compromiso puramente cardiológico, solo está autorizado el tafamidis por ahora, y yo ahora les voy a mostrar que hay otras cositas. En función de estas patologías, de estos fármacos, les voy rápidamente a contar cuáles son los que están disponibles. Se los cuento en orden de aparición. Tafamidis fue el primer fármaco que apareció. Es un estabilizador, estabiliza el 50% del tetrámero en circulación. En polineuropatía es el 20 miligramos por día. En la fenotipo cardíaco es 61 miligramos, que equivalen a 80 miligramos. ¿Cuál es la eficacia? Se vio que demoraba el trasplante hepático y estabilizaba la progresión. Tiene muy pocos efectos adversos. La verdad, yo tengo pacientes con esta patología, y me pasaba lo mismo, que alguien se preguntó y hizo un trabajo que está muy interesante, que es si podemos predecir la respuesta del tafamidis. Próximo. Este trabajo
trató de evaluar, ya trató de hacer un modelo predictivo de quiénes iban a ser no respondedores, parcialmente respondedores y respondedores. Como verán, y esto lo más importante de este trabajo, es que el paciente que no responde desde el principio, el que responde parcial desde el principio, no es que va cambiando y modificando si responde o no responde. Y esto a nosotros nos pasa, los pacientes que no responden, la verdad que nosotros clásicamente deberíamos esperar 18 meses ver si responde o no responde. Nosotros los pacientes a los 6 meses siguen evolucionando, ya sabemos que ese va a ser un no respondedor y uno tendría que cambiarla ya de fármaco, y los pacientes que andan bien con tafamidis andan bien. ¿Por qué es esto? Actualmente esto no se sabe quién va a responder y quién no, sería interesante, es un fármaco noble que no tiene efectos adversos, pero bueno, por ahora no lo sabemos, pero es interesante saber esto, que los pacientes que no responden o parcialmente responden, lo van a saber en los primeros meses de su tratamiento. La próxima. Yendo a los modificadores de la enfermedad, los hablo en orden de que quedaron en las diapositivas aleatorias. Los dos fármacos modificadores de la enfermedad son patisiran e inotersen. Los dos hicieron los estudios casi al mismo tiempo, los dos llegaron a conclusiones al mismo tiempo y son efectivos los dos. Eso lo aclaro antes porque todo lo que viene ahora es forma de aplicarlo y que son distintas maneras de formular un fármaco. El patisiran es un pequeño ARN, ¿sí?, de interferencia, que lo que hace, va dirigido específicamente al hepatocito, donde se vacuoliza, y lo que hace es, silencia al gen, es un silenciador genético, impide que tengamos proteína TTR mutada, con lo cual, al tener menos proteína mutada, tenemos menos en circulación. La próxima. Se administra en forma endovenosa, cada 3 semanas. Está indicado en todas las mutaciones y se evaluó con las distintas escalas, igual que en los dos estudios. La próxima. Y si vemos acá las escalas y qué es lo que pasó en el estudio, si ven la rama de arriba, que es el placebo contra la rama en tratamiento de patisiran, en la escala de Nice o en la escala de Norfolk ven la gran diferencia que hay en el seguimiento de los pacientes. Lo que demostró es que es altamente efectivo en detener la progresión de la enfermedad y estabilizarla. La próxima. Los efectos adversos están relacionados con la infusión, no tienen grandes efectos adversos, se premedica al paciente previamente con antihistamínicos y corticoides antes de la infusión, de la primera infusión. Está indicado en todos los estadios, el 3 es según criterio médico y yo no tengo experiencia en tratar en pacientes en estadio 3 porque no estaría muy indicado. Es bien tolerado. La próxima. Recordar esto para los dos fármacos, inotersen y patisiran, que la TTR transporta vitamina A. Si nosotros la suprimimos en casi más del 80% de circulación en sangre, podemos hacer un descenso severo de los niveles séricos de vitamina A, entonces se tienen que medir antes de aplicar la medicación y luego suplementarlos con 2.500 unidades de vitamina A por día. La próxima. Pasando al inotersen, como les decía, lo único que cambia que es otra manera de hacerlo. Esto es un oligonucleótido antisentido que hace el mismo efecto, inhibir la producción de transtierretina humana. Tiene esta unión selectiva al ARN mensajero, lo que provoca la degradación de ese ARN mensajero y no se puede producir la proteína. Evita lo evita en hígado, está en toda la economía el inotersen, pero tiene su foco en hígado específicamente, y la diferencia es que se da en inyección subcutánea semanal de 284 miligramos. La línea de tiempo, una más, así porque tiene unas cositas más, otra más. Ahí está. Esto rápidamente pusimos la línea de tiempo del diseño de inotersen porque bueno, en el 2019 el primer paciente en recibir inotersen en Latinoamérica fue en el 2019, fuera del protocolo que se está haciendo, y es un paciente que actualmente lo tenemos ya en su tercer o cuarto año el tercer año ya de tratamiento, en el cual el paciente es nuestra vedette, que es el que seguimos muy de cerca porque fue el primero. Otra. Esto pasamos una más porque es el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que demostró el inotersen? Básicamente lo mismo que patisiran, o sea, disminuyó significativamente la evolución de la enfermedad. Pasamos una más, así vamos más rápido. Fíjense que es casi la misma escala, la misma evolución. En el placebo, la diferencia que había entre el NICE y el Norfolk fue estadísticamente significativa, y los pacientes se estabilizaron y luego de un tiempo hasta tuvieron cierta mejoría. La próxima, vamos más rápido, si no.
Comparado los dos, la diferencia básicamente es en paticirán en endovenoso y en inotersen subcutáneo. Hay algo que tenemos que saber: el inotersen se vio en el estudio que se hizo que tenía un riesgo de producir un descenso en las plaquetas y una glomerulonefritis. Eso es rápidamente solucionado. La próxima. Rápidamente solucionado con un control del paciente. Nosotros los pacientes, en el caso de Argentina es Asistia, nos sigue a los pacientes haciéndole un dosaje de plaquetas cada 2 semanas y no hemos tenido ningún paciente que haya requerido suspender el tratamiento. Este es el paciente que yo les digo que está del 2019 en tratamiento, y si bien fluctuó en algún momento tuvo que espaciar el medicamento, pero nunca lo tuvo que dejar y ahora está con sus plaquetas estabilizadas. La próxima. Y contarles, para terminar, cuál es la experiencia que tenemos en Argentina con amiloidosis familiar. Se la voy a dividir en los grupos de trabajo en los cuales yo estoy. Este es el más grande porque corresponde al grupo de periférico de la Sociedad Neurológica Argentina, que encabeza la doctora Luciana Leoncejas en el Hospital Británico, y es básicamente para mostrarle que tenemos un 77, casi 80% de pacientes con la variante Val50MET, y tenemos muchas otras variantes. Saben que Argentina tuvo una gran inmigración en un momento en el cual triplicó la población que había, con lo cual tenemos de todas las etnias posibles, tenemos mutaciones, las tenemos todas, pero en especial tenemos más la Val50MET. La próxima. Esto sí es específicamente del centro donde yo trabajo y es lo mismo, o sea, cuando lo hacemos global a específico a un centro, Val50MET es la que más tenemos. La próxima. Decirle que los pacientes que tenemos por sintomatología, casi 30 de nuestros pacientes son asintomáticos, solo 10 están sintomáticos. Tenemos una población muy joven que todavía no refirió síntomas. Otra. Estos son los tratamientos que tenemos actualmente en INEVA. Tenemos 4 o 5 pacientes con tafamidis, 3 con inotersen y mucho más de ninguno. Ahí es un error de la aplicación. Todo el resto, obviamente, de los 40, 45 pacientes que tenemos no están en tratamiento, salvo estos que están acá. La próxima. Esta es la evolución por lugares, esto del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde muestra la evolución que tuvimos. Y esta enfermedad, y sé que pasa acá en Colombia, uno la puede seguir por región. Nosotros la seguimos por provincias, ahí están 5 o 6 provincias de Argentina, donde suelen estar casi todos los pacientes ahí. Esto tiene que ver por la inmigración, solamente eso. Fíjense la cantidad de pacientes, cómo se aumentó el diagnóstico de entre el 2012 y el 2019, con ya una más, así les muestro. Estas ya son las últimas diapositivas. Es la comparación entre Colombia y Argentina. Ustedes tienen un fenotipo cardíaco predominante con la variante 142. Tienen actualmente 70 positivos. Nosotros, simplemente porque empezamos un poco antes con el testeo, hay más de 250 pacientes diagnosticados, de los cuales 45 están en tratamientos con inotersen. 9 están en tratamiento en Colombia con inotersen, en tratamiento continuo, y esto hay que aclararlo. Hay veces los pacientes, por algún tema de sus prepagas o sus sistemas de salud, no lo reciben en forma continua, entonces no los incluimos ahí. Hay en proceso 7 en Argentina y 3 en Colombia. Mi experiencia con paticirán, yo tengo muy poca experiencia, la de un solo paciente. Paticirán vino hace muy poco, ¿sí? El laboratorio está desde hace un año nada más, entonces tenemos poca experiencia y la queremos tener porque es un fármaco muy bueno también. Una más. Y como conclusión, recordar esto: diagnóstico precoz, seguimiento de portadores, cómo y cuándo seguirlo. Nosotros estamos haciendo unas guías actualmente de amiloidosis en Argentina en especial, y una de las que a mí me toca liderar es la del seguimiento de portadores. Actualmente hacemos un seguimiento una vez por año con todos los estudios que tengamos disponibles para hacer. Si el paciente tiene síntomas, debe concurrir antes. Si no tiene síntomas, una vez por año está más que bien. Inicio de terapia temprana, equipo multidisciplinario, recordar el fenotipo y las mutaciones que le van a definir el cuadro. Una más, creo que es la última. Y muchas gracias por la invitación, espero que les haya sido útil.